Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto, a tus pies me rindo. Hola, Dios te bendiga, bienvenidos a todos. Continuamos con nuestras meditaciones. Es el día número 31 y hoy finalizamos con el libro de Hechos. El tema de hoy es frutos en medio de la aflicción. Estamos en el capítulo 16 y vamos a ver los últimos versículos que son del 19 al 40. Le voy a dar lectura, dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Pero porque los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de oír que eran romanos, y vinieron y les rogaron, sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visitado a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bueno, aquí encontramos a unos hombres diciendo mentiras. Ellos quieren vengarse porque ya no tienen la entrada económica a través de esta muchacha que estaba endemoniada, que de hecho Pablo le hizo un favor a esta muchacha porque la liberó de esa posesión, pero los dueños, sus amos, no se dan cuenta de eso, porque ellos solo ven, ellos están más enamorados, ellos están más entregados a lo que es el dinero, sí, que no alcanzan a ver lo que es el poder de Dios. Y déjame decirte que eso ocurre hoy en la actualidad, que a veces nosotros por querer tener más dinero, trabajamos más de la cuenta y hacemos a un lado a Dios y no alcanzamos a ver la bendición que es el poder estar en la casa de Dios reunidos y escuchar su palabra. Y dice que lo primero que hacen estos hombres es acusarlos de venir a alborotar la ciudad. Y los tomaron sin preguntas. Sí, la costumbre era de que se les pegaba y les quitaban la ropa para que ellos fueran avergonzados. Y el mensaje era de que si ustedes siguen a esos, a ustedes les va a pasar lo mismo que a ellos. Ese era el mensaje del castigo. Y sabemos que la costumbre judía era pegarles 40 veces menos uno, pero los romanos
todo dependía de lo que decía el juez. Dice que después de haberlos azotado, los echaron a la cárcel. Sí, ellos están siendo encarcelados como unos delincuentes, pero no son unos delincuentes, como unos asesinos, pero no son unos asesinos. Tú puedes imaginar un calabozo, una cueva, dice que a lo más adentro ahí fueron metidos, no había luz eléctrica, ellos habían sido azotados, tal vez tenían su espalda rasgada, dice que sin vestimenta, tal vez estaban ellos sangrando y no solamente eso, dice que les pusieron un cepo. ¿Qué es un cepo? Es un pedazo de madera como candado entre los pies. Si ahora ellos ya no están nada cómodos, ellos están sufriendo, están viviendo un sufrimiento por haber liberado a una mujer endemoniada. Y la actitud de ellos no era de renegar de Dios, sino era de mira dónde me tienes, o tal vez yo no hice la voluntad de Dios, o tal vez de decir, no fue de Dios la visión que tuve del varón macedonio. No siempre cuando las cosas aparentemente nos salen mal, quiere decir que no sea la voluntad de Dios. Y aquí tenemos a dos hombres que a pesar de la circunstancia, ellos aprenden a confiar. La circunstancia no destruye, la circunstancia que ellos están pasando no daña la relación que ellos tienen con su Dios. A veces nosotros, tú y yo, vamos a pasar tribulaciones, a veces vamos a pasar pruebas, pero cuida siempre que esa prueba no dañe tu relación con Dios. Y aquí Pablo entiende que no es tiempo de la queja, no es tiempo para quejarse y dice que ahora él está cantando himnos, ¿sí? Y dice que los presos lo oían. Él está orando y su oración es tan profunda que ellos no están orando por ser libres, no están orando porque se rompan las cadenas, no están orando porque se abrieran las puertas. Ellos estaban acostumbrados porque ellos eran hombres que aprendieron a adorar a Dios en cualquier circunstancia. El centro de tu adoración no es lo que cantas, el centro de tu adoración es a quién le cantas. Cuando tú adoras, tú provocas la mirada del Padre. Y dice que mientras ellos no descuidan su oración, las cadenas y las puertas físicas empezaron a abrirse, a romperse. Y dice que el carcelero se imagina que todos se habían escapado. Y es obvio porque dice que hubo un terremoto, ¿sí? Obviamente que todos iban a salir corriendo, entonces él se va a matar. Y Pablo, cuando ve que todos son liberados, él toma la posición de liderazgo y el carcelero entra, dice que entra temblando, ¿sí? Y no entró temblando solo por el terremoto, sino que él vio a este hombre llamado Pablo, que no permite que nadie se vaya, y en vez de dejarlos ir, él los detiene, y al ver lo que sucede después de la alabanza, ver que se rompen las cadenas, ver que las puertas se abren, este hombre entendió que algo sobrenatural estaba ocurriendo ahí. Entendió que el Dios que Pablo y Silas alababan era el Dios verdadero, era el Dios de todo poder, era el Dios de la gloria, era el Dios de la salvación, el Dios que hace grandes maravillas. Y dice que les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice que ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es tiempo de romper todas las cadenas del temor y que nosotros empecemos a dar fruto en medio de nuestra aflicción. ¿Sí? Pablo era un hombre que tenía derechos, él era un hombre romano y violaron la ley golpeándolo y encarcelándolo, ¿sí? Y aún en medio de la prisión, aún dentro de la prisión, él no dejó de cantar himnos, no dejó de orar a Dios. Eh, Dios obra poderosamente en aquellos que en medio de la crisis le alaban, ¿sí? Y yo quiero terminar con esto. Si tú te sientes, te has sentido deprimido, si tú te has sentido solo, si tú te has sentido abandonado, comienza a alabar a Dios y verás cómo la presencia de Dios desciende, ¿sí? Aún en medio de tu enfermedad, glorifica a Dios, que podamos entender
que no hay poder más grande que el de Dios, ¿sí? Yo te veo la siguiente meditación el día de mañana con unas nuevas meditaciones. Que Dios te bendiga.